Bueno, queremos agradecerles que estén aquí acompañándonos en esta nueva jornada, en esta charla virtual que tenemos, prácticamente las hemos venido teniendo casi todos los martes, ¿verdad? Son 5 charlas y esta sería nuestra última de esta jornada. Comentarles que ya está disponible para que ustedes puedan observar los videos anteriores pregrabados. Pueden mandarnos un correo o si no también si ya se suscribieron y ya están inscritos, nosotros también les hemos mandado a su correo los enlaces donde ustedes pueden ver las charlas anteriores. Este día vamos a tener un pequeño taller, vamos a hacer un poco una dinámica diferente, solo que todavía están ingresando varias personas y vamos a ver. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Evelyn Campos de Fundación Altas Capacidades del Salvador. Les damos la cordial bienvenida a todos a este pequeño taller. Nos acompaña en este taller la licenciada Verónica López, que ella es psicóloga de la Fundación, y la licenciada Catherine González, que también es parte de nuestra fundación. Antes de iniciar, quiero pedirles que por favor en su navegador abran una página. Voy a colocarles el enlace menti.com. Ya se los voy a poner en la pantalla vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes nos ayuden en este taller a ir trabajando un poquito sobre las inteligencias múltiples y las altas capacidades. En este taller vamos a trabajar algunos protocolos de detección que ustedes pueden utilizar para observar las diferentes capacidades, ya sean sus hijos, hijas o estudiantes. Ahorita les comparto el enlace. Quisiera que por favor ingresaran a menti.com. Menti.com. Y van a ingresar el código 597406. No sé si ya lo ven en la pantalla. Van a ingresar a la dirección menti.com. Lo pueden hacer desde su navegador, ya sea en su teléfono o en la computadora, para que me ayuden a contestar esa pregunta. Queremos saber qué opinan ustedes sobre qué es inteligencia. A ver, ¿quiénes nos pueden ayudar en una palabra, una o dos palabras? Nos pueden decir qué es inteligencia. Va a abrir su navegador, ingresa la dirección menti.com y luego le va a pedir un código. Usted va a digitar 597406 y nos va a digitar una o dos palabras que usted opina de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia para usted? Queremos que participen porque es un pequeño taller, ¿verdad?, en donde vamos a estar compartiendo con ustedes algunos de las técnicas que nosotros utilizamos para detectar altas capacidades y las habilidades o inteligencias múltiples. Ok, por ahí nos están contestando.
Aptitudes y capacidades. La inteligencia es un conjunto de actitudes y capacidades. Habilidades, muy bien. La facultad de la mente que tiene para desempeñar algo. Capacidad de la mente. ¿Qué más nos dicen? Permite aprender. Nos permite aprender de forma rápida algunas de las cosas, ¿verdad? ¿Qué más pueden decirnos qué es la inteligencia? Les vamos a pedir que se queden en mente para ir realizando algunas de las preguntas y que ustedes vayan participando también, porque de eso se trata. De eso. Queremos que ustedes también nos colaboren con sus opiniones sobre qué es la inteligencia. ¿Alguien más? Bueno, la inteligencia nos han colocado acá, nos permite aprender de manera rápida, saber reaccionar ante diferentes circunstancias. La inteligencia puede ser una capacidad sobresaliente, la capacidad para hacer algo, reaccionar, muy bien, ok. Ahora vamos a hacerles otra pregunta. Nos gustaría saber en qué tipo de inteligencia creen ustedes que destacan más. Puede ser en lógico matemático, lingüística, naturalística. Usted puede decirme, es que yo puedo expresarme muy bien y doy clases y doy seminarios, entonces mi capacidad es la lingüística. O puede decirme, mire, es que yo soy muy bueno para la matemática, entonces mi capacidad es la lógica matemática. Nos ayudan con la pregunta siempre en mente, ¿verdad? Ya nos están contestando. Bueno, algunos de los que están aquí presentes tienen habilidades lingüísticas. Más adelante los vamos a escuchar para que puedan opinar. También la inteligencia musical, muy bien. La visual espacial, capacidad de poderse coordinar. Algunos lógico matemático, naturalística, intrapersonal, ¿verdad? Existencial, me pusieron ahí. No hay ningún deportista, porque podría ser cinética corporal o kinestésica. La conocemos como kinestésica o cinética. Si le gusta bailar y moverse, es la capacidad corporal. Y la interpersonal. Bueno, creo que todos en este grupo está predominando la capacidad lingüística. Muy bien. Excelente. Tenemos a naturalística. En primer lugar, la lingüística. En segundo, la visual espacial, muy creativos. Muy bien. Intrapersonal. Si nos está escuchando Verónica, quiero presentarles a la licenciada Verónica López. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá compartiendo con todos y todas ustedes en esta tarde este taller. Vamos a hablar sobre las inteligencias múltiples, que no existe solo una, sino que existen varias, ¿verdad? Y podemos ver en esta gráfica que tenemos en la pantalla, donde la que sobresale entre todos los participantes que estamos en esta tarde es la lingüística.
¿verdad? Todos tenemos esa habilidad para hablar y expresarnos en público en diferentes situaciones. Y ustedes pueden ver, ¿verdad? Que tenemos más unos niveles, más habilidades y destrezas en unas que en otras, pero no significa que solo es una, ¿verdad? De inteligencia, sino que existen diferentes tipos y en esta tarde, en este taller, vamos a aprender sobre un poco de ello. Así que es un gusto para mí estar con todos ustedes. Ok, luego les voy a presentar a Catherine Sensente, que es psicóloga también. Más adelante creo que se va a conectar ella. Así que mientras nos están contestando. Bueno, ahorita tenemos un grupo de capacidades lingüísticas que va predominando. Vamos a la siguiente pregunta para comenzar este taller. Mientras carga. Por ahí tengo... ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es un protocolo de detección? Hay tres opciones. ¿Alguien sabe qué es un protocolo de detección? ¿Es un método para desarrollar las altas capacidades o se basa en escala de observación de las actitudes y aptitudes? ¿Es un examen para evaluar inteligencias? Ok, se acabó el tiempo. 3 nos pudieron contestar. Un protocolo de detección se basa en las escalas de observación de las actitudes y las aptitudes, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco de las estrategias que utilizamos para esta escala de observación de las inteligencias múltiples. Muy bien. Bueno, entonces con estas preguntas vamos a iniciar nuestro taller. Ya se incorporó la licenciada Catherine Sensente. Antes se las voy a presentar. Es un gusto saludarla, Catherine. Creo que tiene problemas con el audio. Ahí está. Buenas tardes, perdón que no sé qué pasa con mi audio, me ha tocado que andarme moviendo mucho hoy. ¿Cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes este día. Y bueno, vamos a estar hablando al final de este taller sobre el proceso de evaluación para los niños y detección de niños con altas capacidades. Así que espero que estén pendientes del taller, de lo que se trabaje con Evelyn y también con la licenciada Verónica para que puedan conocer pues todo de lleno este proceso evaluativo, identificar también pues el tipo de inteligencia con el que ustedes podrían identificar a sus hijos o pues personas que ustedes identifiquen con altas capacidades también dentro de su entorno. Perfecto, gracias, licenciada. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Definiremos qué es un protocolo de detección, ya algunos conocen qué es un protocolo. Y vamos a trabajar sobre esta herramienta para poder identificar las capacidades múltiples o las inteligencias múltiples y también para detectar altas capacidades. Luego pasará Verónica y les explicará un poco sobre qué son las inteligencias, qué tienen que observar ustedes, qué características tienen que observar ustedes para poder identificarlas, ¿verdad? Y luego, como les había dicho la licenciada Catherine, va a hablarles un poco sobre la importancia de la identificación, ya la evaluación psicopedagógica para un niño que probablemente tenga altas capacidades. Estos son prácticamente lo que vamos a trabajar en este taller. Y bueno, queremos un poco comentarles que cuando nosotros hablamos de protocolo de detección, estamos refiriéndonos a un proceso, ¿verdad?, de observación del niño y la niña con el fin de recolectar datos o insumos que nos permitan identificar dificultades o potencialidades o potencializar algunas características que ellos demuestran con respecto a su desarrollo. Esta recolección de datos prácticamente es, por ejemplo, en la escuela, se acompaña de un diagnóstico. Los maestros al inicio de la clase, al inicio de un año, realizan un diagnóstico escolar que les permite tener un panorama de las actitudes, aptitudes. Cuando hablamos de
actitudes con C, no estamos hablando del carácter, ¿verdad? Y de las aptitudes, que son los talentos o las capacidades, y también los conocimientos previos de los estudiantes. Esto se realiza en un diagnóstico que básicamente se hace por observación y por diferentes métodos. Cuando hablamos del protocolo de detección, nos referimos a tener con nosotros en el diagnóstico, ya sea los profesores o los padres de familia también lo pueden hacer, tener una escala de observación que nos diga algunas habilidades o capacidades que tienen nuestros estudiantes. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para tomar decisiones acertadas sobre los contenidos y metodologías que se deben de impartir en un año escolar, por ejemplo. Si así podemos realizar, si nosotros hacemos una escala de observación y identificamos diferentes capacidades de los niños, diferentes habilidades, podemos adecuar el currículum para aquellos estudiantes que a lo mejor necesiten un ajuste, ya sea por las limitaciones, ¿verdad? O por altas capacidades. El diagnóstico escolar se realiza en la semana de adaptación. En esta semana en sí no es para que el niño se adapte. Este sirve al docente para que él capte para que él adapte la planificación en función de las capacidades de los estudiantes. Muchas veces se subestima el diagnóstico escolar, a veces lo limitamos a solamente pasar una semana de ambientación donde los docentes imponen sus reglas o donde imponemos a veces las reglas o condiciones con las que se espera que el niño sea quien se adapte y no al contrario, ¿verdad? Ojo con esto, si somos docentes de corazón y tenemos la vocación, sabemos que en un buen diagnóstico nosotros vamos a adaptar nuestra planificación a los estudiantes y a las capacidades que ellos tienen, conocimientos, aptitudes y actitudes. Los padres también podemos trabajar un protocolo de detección para poder orientar las actitudes, que es el temperamento, como ya les mencioné, y las aptitudes, el talento, habilidades y destrezas que tienen nuestros hijos. Así podemos comprender mejor sobre sus limitaciones y sus habilidades. Si su hijo está presentando, por ejemplo, alguna dificultad para su aprendizaje, será necesario hablar con el docente y trabajar en conjunto buscando la ayuda idónea para que este chico pueda desarrollar ya sea sus capacidades, ¿verdad? O ir a su ritmo o diferentes ritmos de aprendizaje, atender sus ritmos de aprendizaje y diferencias individuales. Para realizar un protocolo de detección escolar es importante no caer en lo subjetivo y es necesario hacer participar tanto a los docentes, compañeros, padres de familia y docentes para que nos digan cómo son las características de este niño. Luego tenemos que este protocolo de detección nos dice si algún niño probablemente tenga altas capacidades, igual todos los niños y niñas tienen diferentes capacidades, inteligencias múltiples o talentos que podemos observar. El objetivo de realizar un protocolo de detección es analizar la situación de los estudiantes con la finalidad de buscar alternativas, ¿verdad? Y de mejorar las condiciones educativas de nuestros hijos estudiantes. Necesitamos elevar esa calidad de su educación, ya sea con el fin de comprender sus necesidades educativas que podrían tener o con el objetivo de que tengan una mejor oportunidad descubriendo sus talentos en el futuro, ¿verdad? Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, estamos refiriéndonos a que es prácticamente la institución educativa la que realiza los ajustes necesarios en aquellos casos en los que se deben de atender a estudiantes que tienen limitaciones o que tienen, ya sea por una discapacidad o por una alta capacidad. En ambos casos hay necesidades educativas que estos niños tienen que ser cubiertos. Por ejemplo, un niño con dificultades visuales, permítanme, el docente no lo va a colocar en el último pupitre si sabe que no va a poder observar las letras de la pizarra, ¿verdad? Por lo consiguiente, los estudiantes con altas capacidades están contemplados en la ley de educación
con estas necesidades educativas. Y necesitan, ¿verdad?, tenerlos concentrados, porque un niño aburrido va a empezar a rebelarse, va a presentar problemas de indisciplina y vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos qué es un protocolo de detección. Si detectamos qué tipo de capacidades prevalecen, así como nosotros ahorita hemos identificado, así en una pequeña pregunta, que la mayoría de ustedes tienen una capacidad lingüística, es importante que también identifiquemos en nuestros alumnos ese tipo de capacidades que van a prevalecer en un grupo. Así podemos planificar las experiencias de aprendizaje que permitan al mismo tiempo desarrollar los talentos de los niños o las niñas. Por ejemplo, observamos que nuestros estudiantes tienen una habilidad lingüística elevada. Estamos al tanto que ese grupo probablemente necesite más actividades que le permitan el desarrollo de ese potencial y no al contrario, ¿verdad? Muchas veces los limitamos diciéndoles que son el grado que más platica, que son el grado más indisciplinado, entre otras cosas. Entonces, cuando hacemos esto, prácticamente etiquetamos esa capacidad y no la vemos como un aliado para poderla trabajar con los estudiantes. De igual forma, si los padres descubren que su hijo es muy movido, será necesario buscar aquellas actividades de interés que le permitan desarrollar toda esa energía, como llevarlo a jugar fútbol, porque posiblemente tenga una capacidad kinestésica, una inteligencia kinestésica, y por eso sea muy movido. Está indicando con el cuerpo que necesita movimiento en vez de llevarlo directamente al neurólogo y medicarlo a la primera, es mejor buscar alternativas que le permitan al niño canalizar toda esa energía. Entonces, por eso es importante que nosotros realicemos y detectemos, identifiquemos signos verdaderos que indiquen que algo anda mal o algo prácticamente se puede identificar o le podemos ayudar al niño con diferentes técnicas. Si un niño hace mucha bulla con la boca, posiblemente, o silba, ¿verdad? Posiblemente es que necesite ir con el de música y él quizás a lo mejor le va a dar un instrumento de viento, un instrumento como la flauta y posiblemente porque tenga esa capacidad es que esté silbando o taradeando, ¿verdad? Y entonces eso es lo que él necesita. Bueno, es importante que, recalcar que todas las capacidades o las inteligencias están presentes en todos los niños y las niñas, por lo que no nos podemos encasillar en que solo una inteligencia se va a desarrollar. Posiblemente sean más habilidosos en unas y no en otras. Conocer y observar a los niños y niñas nos va a dar los insumos para poder orientarlos sobre lo que ellos desean en la vida, al mismo tiempo que sean felices, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Que sean felices con lo que hacen. Son los niños los que van a ir dando las pautas de acuerdo a su desarrollo, interés y motivaciones. No podemos forzarlos a que destaquen. Sería contraproducente, ¿verdad? Porque al final, por estar queriendo que destaquen en todo, posiblemente no tengan el mismo éxito que tengan ahora en el futuro, ya en la vida adulta, sean niños frustrados o sean niños infelices, porque realmente no hicieron lo que ellos realmente querían. Y no fueron felices mientras lo estaban haciendo, ¿verdad? Por eso es importante identificar que cada niño tiene sus fortalezas y también debilidades, ya sea que tenga altas capacidades o no, ¿verdad? Tiene ritmos de aprendizaje, hay niños que su ritmo es un poco más lento, un ritmo de aprendizaje más rápido, ¿verdad? Y también intereses diferentes. Algunos son buenos por la matemática, pero no necesariamente los vamos a casar a todos con la matemática, sino que pueden también trabajar otras capacidades. Lo importante aquí es que los observemos, los identifiquemos, los orientemos y los aceptemos y luego los apoyemos en lo que ellos quieren ser. Ahora vamos a ver
el concepto de inteligencia, prácticamente lo que ustedes habían mencionado, ¿verdad? Una capacidad mental que es prácticamente muy general, que implica la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con forma rápida o aprender de la experiencia. Si ustedes ven, es un conjunto de capacidades que se interrelacionan para resolver problemas, por ejemplo. La inteligencia prácticamente no es memorizar un texto, una habilidad académica específica o resolver un test de forma habilidosa. La inteligencia es la capacidad amplia y profunda para la comprensión de nuestro entorno, para ser capaces de capturar el significado de las cosas y darle sentido, o para ingeniárselas a la hora de saber qué hacer ante una situación. Según el entorno en el que se desenvuelve el niño o niña, esta puede ser usada ya sea para lo bueno o para lo malo. Comentarles, Nathan, por ejemplo, Nathan Leopold es un joven de Chicago que tenía un IQ de 210, estudió en la escuela de Harvard y rápidamente avanzó. A los 15 años estaba estudiando en la universidad, una de las mejores universidades de Chicago, ¿verdad? Lastimosamente en su niñez fue abusado sexualmente, además fue víctima de bullying. Esto lo llevó que años más tarde él cometiera un crimen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el entorno juega un papel importante en la vida de cualquier niño o niña, ya sea que tenga o no altas capacidades. La inteligencia se ejecuta en diferentes regiones cerebrales. Algunas se activan en zonas concretas, pero los procesos cognitivos complejos necesitan integración de las diferentes redes neuronales, o sea, de las diferentes capacidades. Así, por ejemplo, existen identificadas vías de conectividad cerebral entre el lenguaje con la música. No es porque un niño solamente toca un instrumento o es habilidoso en la música, quiere decir que carece de la habilidad lingüística. Esto es completamente falso, ¿verdad? Todas se interrelacionan entre sí, se relacionan con las emociones y el razonamiento también. Por lo tanto, es importante que entendamos que la inteligencia es un conjunto de capacidades que están relacionadas, lo que Howard Gardner llamó inteligencias múltiples. Él dijo inteligencias múltiples, pero son capacidades que tenemos y que están todas en una sola inteligencia. Bueno, luego sabemos que la inteligencia no es medible, sabemos esto completamente. Sin embargo, existen diferentes test psicométricos que interpretan las capacidades cognitivas de un individuo en función de obtener los insumos para comprender diferentes situaciones mental. Por ejemplo, si un niño tiene una afectación de un retraso mental, podemos hacer uso de estos test para identificarlo, para detectar ese problema, identificar efectos causados por un traumatismo craneal, por ejemplo, o identificar problemas de aprendizaje, incluso evaluar las altas capacidades, como ya les hemos mencionado. Estos insumos son necesarios para determinar estrategias y actuar con base a las necesidades que podrían presentar estas personas para su adaptación, para su desarrollo normal y entre otras cosas. Sabemos que es un error satanizar, por ejemplo, las pruebas de inteligencia o el cociente intelectual, cuando estas siguen siendo parámetros que nos ayudan a dar respuesta a un niño o niña que necesita una adecuación curricular, por ejemplo. Además, test que se acompañan, estos test se acompañan de entrevistas, seguimientos para realizar con el niño, con el fin de comprender su situación. Por lo tanto, siguen siendo importantes y válidos en el contexto educativo. No nos podemos desligar de todos estos tipos de herramientas, ¿verdad? Para comprender las características de un niño. Bueno, el desconocimiento de cómo abordar el tema de las necesidades educativas especiales puede causar que sean estigmatizados, de métodos cuando se utiliza con el fin de etiquetar, por ejemplo, decir, este niño tiene altas capacidades y esperar que en todo brille, estamos etiquetando y estigmatizando, ¿verdad? Debemos de identificar las altas capacidades para poder comprender cómo este niño o niña va a poder adaptarse a la escuela o que pueda él desarrollar sus capacidades.
¿verdad? Igual de cualquier niño, ya sea que tenga limitaciones o no. Bueno, vamos a hablar entonces sobre inteligencias múltiples. Verónica, aquí me ayudas. El micrófono, no te escuchamos. Perdón, que no lo he activado. Bueno, cuando hablamos de inteligencias múltiples, como bien lo dijo ya Evelyn, la inteligencia no es única. Existe sí una inteligencia general, ¿verdad? Que lo tenemos todos, pero la inteligencia se va desarrollando con el transcurso del tiempo, con las experiencias, con las habilidades que vamos adquiriendo en el día a día. Yo les hago una pregunta, unas 3 personas que me contesten, por favor. Hay unas teorías que dicen que nosotros, una que dice que nacemos como una tabla rasa, como una pizarra en blanco, que nosotros ya cuando nacemos y con la experiencia vamos adquiriendo todas esas habilidades y todas esas destrezas. ¿Qué piensan de eso? ¿Nacemos como una pizarra en blanco nosotros, los niños, los bebés? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Otra persona? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A lo largo de la vida vas escribiendo, ¿no? Un poquito las situaciones que te van ocurriendo. Desde que eres pequeño, Sí. creo yo, no sé. Entonces dice que sí, que nacemos como una pizarra en blanco, según usted. Yo tenía una opinión. Yo pienso que quizás parte de las dos, porque hay unos que nacen genéticamente, por ejemplo, de los padres, ¿va? Con inteligencia musical Sí. o lógico matemático, y hay unos que se les desarrolla con el tipo de formación. O sea, tiene de los dos. De los dos. Muy bien. ¿Alguien que piense que esa teoría es falsa? No podría decir que es falsa, pero realmente el niño ya trae parte de sus conocimientos. Puede reconocer la voz de la madre, reconoce parte del entorno, música o algo así como también describía ahí el compañero. Entonces no considero que sea que venimos lisos totalmente, sino que hay ya algún conocimiento establecido en nuestro cerebro que se adquirió en el vientre. Muy bien. ¿Sí? Y yo al contrario considero que sí poseemos habilidades desde que nacemos, ya traemos ciertas habilidades. Ahora, la inteligencia o las capacidades sí creo que se van adquiriendo. Y más si es un niño, pues las va aprendiendo a través de la observación, desde mi punto de vista. Ok, muy bien. Fíjense que al hablar al leer la diferente literatura que habla de las inteligencias, hay diferentes teorías. Una desde una bien radical, de que dice que nosotros somos como una tabla rasa, como una pizarra blanca, que cuando nacemos y con las experiencias y todo ello se va escribiendo, ¿verdad? Toda esa es nuestra historia y todas esas nuestras habilidades. Y hay otras que dicen que no, que atraemos ciertas habilidades innatas. Por ejemplo, a los bebés, ¿quién les enseña a los bebés que tienen que succionar el pezón de la mamá? ¿O quién les enseña a los bebés cómo lo aprendieron que para dormir hay que cerrar los ojitos y descansar? ¿Quién le enseña a los niños, a los bebitos que para comer tienen que abrir la boca y tienen que masticar y tragar la comida? ¿Quién le enseña eso? ¿Verdad? Esas son las habilidades que considero que ya traemos. Exacto, nosotros desde que estamos en el vientre de nuestras madres, que nos vamos formando en esa etapa prenatal, desde ahí ya existimos, desde el proceso de la concepción, los 3 meses, los 9 meses de embarazo, desde allí nosotros ya estamos actuando, ya estamos dando reflejos, como bien dicen, ustedes escuchamos la voz de mamá y papá y los bebés se mueven, los bebés sienten, perciben, comen, ¿verdad? A través de nuestro cordón umbilical. Entonces, desde la etapa prenatal viene todo este proceso de esos reflejos innatos, primero, que ya los traemos, ¿verdad? Cuando tenemos sed, pedimos agua, eso nadie nos lo enseña.
Eso ya lo traemos como en nuestro chip incorporado, ¿verdad? Ya esos son reflejos innatos que nosotros ya traemos. Pero sí, la inteligencia se va adquiriendo a través del aprendizaje, de las diferentes experiencias, de nuestra vida, de nuestro entorno social, familiar, económico, va formando lo que nosotros vamos aprendiendo en el transcurso de toda nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de inteligencias múltiples, nos referimos a que existe. Nosotros en psicología vemos un factor G de inteligencia, que es una inteligencia general. Todas las personas, ¿verdad? Somos inteligentes, pero existen esas inteligencias múltiples que según Howard Gardner son 9 inteligencias múltiples. Pero como ustedes pueden ver en la diapositiva que tenemos ahorita en pantalla, inteligencia intrapersonal, interpersonal, musical, lógico-matemático, existencial, ¿verdad? Que es de las últimas que ya se ha agregado a esta clasificación, la inteligencia cinética o kinestésica corporal, la inteligencia visual espacial, la naturalista, la inteligencia lingüística, que la mayoría de los que estamos aquí tenemos esa habilidad, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Según la gráfica, y la inteligencia emocional. Pero ¿a qué se refiere cada uno de ellos? Sabemos esa clasificación, podemos diferenciar cuáles tenemos más destrezas y habilidades, cuáles no. Entonces, cuando hablamos con los niños de altas capacidades, el protocolo de detección de las capacidades y habilidades es importante como detectar, es importante reconocer a qué tipo de inteligencia los niños y las niñas tienen más habilidades y destrezas, porque no todos somos iguales. En la casa podemos tener niños o niñas gemelas, idénticas físicamente, pero su comportamiento, su personalidad son totalmente diferentes. Una puede tener más habilidad lingüística para hablar, para expresarse en público, para cantar, para moverse, y la otra no, todo lo contrario. Y eso no significa que una es inteligente y la otra no es inteligente. Que una porque le gusten las matemáticas y se saque 10 en el colegio es inteligente, y la otra que le gusta más la música, más el teatro, más el movimiento, ella no es inteligente porque no le gusta la matemática ni la literatura y se va mejor por otras áreas. Entonces, no podemos clasificar a los niños en inteligentes o no inteligentes dependiendo de las habilidades o las destrezas que tengan. Es por ello que nosotros tenemos que tener claro como esas características de los niños y las niñas. Vamos a comenzar a ver ahorita cada una de ellas hacia grandes rasgos para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo y vayan visualizando aquellas características que pueden tener sus niños, sus hijos, sus hijas o niños o niñas que ustedes conocen de su entorno. La inteligencia intrapersonal, ¿verdad? Que es una inteligencia más hacia adentro, hacia mi conocimiento interno. Si ustedes pueden ver, pueden leer, es como aquella capacidad de conocerme, de reconocerme, de valorarme, de quererme y de reconocer mis fortalezas, mis debilidades y todo ello. Hay personas que la tienen desarrollada y hay otras que no. Les cuesta mucho como eso meditar y reflexión interna. Algunas características pueden ser personas que tienen un sentido de independencia, que tienen... que conocen sus virtudes, sus defectos, personas que les gusta estar solos, que les gusta reflexionar sobre su vida, sobre lo que han hecho en el día, personas que expresan con claridad sus sentimientos de alegría, de tristeza, los niños que le pueden decir, miren, me siento triste ahorita, o sea, me siento triste, me siento mal, no sé qué me pasa, y empieza a llorar, es válido que lo haga, porque ella está reconociendo sus sentimientos, sus emociones. Además de ello, también son personas en esa inteligencia que tienen una autoestima bien fortalecida. El autoestima es la valoración, el concepto que yo tengo sobre mí mismo, de amarme, quererme, valorarme y respetarme. Entonces, en ese tipo de inteligencia son personas que están bien, internamente se conocen, se aman, se valoran y se respetan. Aparte de ello, son capaces de comprender sus éxitos y sus fracasos, porque sabemos que hay niños y niñas que no les gusta perder, solo les gusta ganar. Pero la inteligencia intrapersonal requiere esa capacidad de saber perder
y saber ganar, porque no toda la vida hay ganar, ganar. Aparte de ello, la motivación es bien importante en ese tipo de inteligencia. Una persona motivada intrínsecamente, porque existe una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Intrínseca es interna, que depende de mí, y extrínseca depende del medio, de afuera. Los niños que los reforzamos con un sellito, con un premio, con algún material o no material. Entonces, en la inteligencia interpersonal es una motivación intrínseca, interna. Aparte de ello, estos niños y niñas buscan compañía en algunas ocasiones, pero no es que les guste estar con el montón de niños o niñas, sino que una, dos amistades bien fortalecidas y con quienes tienen esa comunicación y confianza de entablar esa relación. Entonces, hay niños que les cuesta mucho ese tipo de inteligencia, con que a nosotros de adultos a veces nos cuesta, ¿verdad? El conocernos, el reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra vida, el meditar, pero es importante que también vayamos trabajando para desarrollarla. La siguiente, Evelyn. Evelyn, la siguiente, porfa. La inteligencia lingüística. Aquí varios tenemos habilidades en esto y hay varios niños y niñas con altas capacidades que esta inteligencia la tienen muy desarrollada, que tienen esa habilidad para hablar hasta con las piedras, ¿verdad? Hasta las piedras las hacen hablar a veces. O van en el carro, van en el autobús, van en la calle, buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo se llama usted? Y empiezan, ¿verdad?, a socializar y empiezan a hablar. La inteligencia lingüística es esa capacidad que tenemos de expresarnos con otras personas, de poder hablar en público, de no me da miedo hablar con una persona como hablar con 100, con 1000, ¿verdad? O tener una ante las cámaras o ante algo. Entonces es bien importante esta inteligencia. Es para algunos niños, dependiendo la edad también. En estas hay unos niños que les encanta leer historias, relatos, cuentos o chistes. Tienen bastante claridad en su vocabulario, en su expresión, en su agudeza, en su fluidez verbal también. Además de ello, son niños o personas que tienen buena memoria, recuerdan nombres, fechas, poemas, diferentes actividades que realizaron y lo pueden verbalizar. Aparte de ello, son aquellos niños o niñas que tienen esa habilidad que para resolver crucigramas, sopas de letras o cualquiera que requiere la capacidad de lectura, de leer y poder expresar algo también. Tienen un vocabulario fluido, ya que les gusta la lectura, leen bastante de diferentes temas, entonces van ampliando mucho más el vocabulario. Y vemos niños y niñas que edades de 3, 4 años que hablan y se expresan como que es un adulto, que ha leído mucho y que sabe mucho, pero es porque tienen esta inteligencia lingüística. Aparte de ello, son niños o niñas o personas que se comunican con otros de forma verbal, con una expresión y una alta fluidez verbal, dependiendo de las edades también, ¿verdad? Que a veces decimos que el niño está bien chiquito, la edad, pero la fluidez verbal y la forma de expresarse es como de un adulto, porque la edad cronológica no está acorde a la edad mental, sino que está mucho más avanzada. Otra de las inteligencias es la inteligencia lógica matemática, que a algunos nos cuesta y a otros tienen habilidades para ella. ¿A qué se refiere esa inteligencia? Es esa capacidad para resolver problemas o cálculos mentales, cálculos matemáticos. Hay personas que no pueden ni sumar, ni restar, ni multiplicar, les cuesta. Pero hay personas que tienen la habilidad que una operación matemática rápido, hacen su cálculo mental y lo dicen, lo expresan. Aparte de ello, entienden con facilidad el lenguaje matemático, razonan bien, tienen sentido común, son capaces de realizar cálculos y operaciones matemáticas súper avanzadas también,
resuelve los problemas matemáticos con bastante facilidad. En niños y niñas con altas capacidades existen varios chicos con esa inteligencia súper desarrollada que hasta le encuentran otra lógica a los problemas matemáticos que quizás ni el maestro sabe, pero es válido también porque es parte de su desarrollo en ese tipo de inteligencia. Le gusta la matemática, que nosotros a veces no sabemos por qué, ¿verdad? Si nadie de la familia le gusta, pero hay niños y niñas que les encanta desde chiquitos. También tienen la capacidad para inventar problemas y solucionarlos, para pensar de una forma más abstracta, un razonamiento más abstracto y conceptual también. Y podemos en el ajedrez y en los diferentes juegos de estrategia, viene esta lógica matemática impresa. Entonces hay niños y niñas que tienen estas habilidades. Otro tipo de inteligencia es la visual espacial. Hay una conexión, ¿verdad?, entre la visión y mi espacio. ¿A qué se refiere esto? Son los niños y las niñas que tienen esa capacidad para realizar o armar laberintos o en juegos de ensamble, que tiene que haber esa coordinación entre la visión y el espacio en el que yo me manejo. Lo podemos ver desde los bebitos, desde que ya van gateando. Los niños llegan a una etapa de que gatean, pero ellos no se andan chocando con las cosas, sino que ellos miden el espacio en el que están porque existe una coordinación. Aparte de ello, les gusta mucho dibujar y pintar. Estos niños, ¿verdad? Comprenden, son niños que le llaman la atención gráficas, tablas, mapas, interpretar diagramas o la habilidad para leer un mapa, no todos lo tenemos. Aparte de ellos, son niños y niñas que les gusta ver películas, diapositivas, tomar fotografías, armar rompecabezas de 50, de 100, de 1000 piezas, tienen esa habilidad, o para ver los objetos en tercera dimensión, o para dibujar en tercera dimensión. Entonces hay muchos niños y niñas que tienen estas habilidades, que no sabemos de dónde las sacaron porque nadie les enseñó a pintar, ¿verdad? Nadie las llevó a clase de pintura ni de todo ello, pero tienen esa habilidad. Aparte, las personas que arman, que hacen estatuas o utilizan diferentes materiales para armar y crear cosas, forman y tienen parte de esa inteligencia visual espacial. La siguiente. Ahora viene la inteligencia kinestésica corporal, que a muchos niños y niñas con altas capacidades les cuesta, a bastantes. Y a otros les es mucho más fácil, que es la capacidad que tenemos para esa conexión de la expresión con mi cuerpo, con mi movimiento. Hay niños y niñas que disfrutan mucho las manualidades, que tienen arte para hacer, para crear con material reciclado o diferentes cosas. Aparte de ello, les gusta el movimiento. A aquellos niños y niñas que les encantan las clases de ballet, de teatro, todo lo que lleva movimiento, todos los deportes vienen involucrados acá, el fútbol, el básquetbol, la natación, todo lo que requiere movimiento con mi cuerpo es parte de esa inteligencia. Todos aquellos artistas de teatro, actores, mimos, los bailarines, las personas que están en diferentes grupos coreográficos, ¿verdad? Que expresan a través de su cuerpo, con su cuerpo, expresan el arte, expresan alguna idea, alguna historia. Entonces, los deportes también, todo eso es parte de esta inteligencia. Otra inteligencia que a veces cuando los niños les gusta este tipo de inteligencia musical, los papás le dicen, ay no, si ahí no, ¿para qué vas a estudiar música si eso no es una carrera, si eso te vas a morir de hambre? Pero es un tipo de inteligencia y hay niños y niñas que tienen habilidades desde pequeñitos a tocar instrumentos musicales que nadie les enseñó, sino que aprendieron solos a tocar flautas, a tocar guitarras. Hay niños y niñas que andan tocando cualquier superficie. ¿Y qué hacemos nosotros como madres, como padres? Niño, cállate que estás haciendo bulla. Pero es parte de la inteligencia musical que los niños tienen. Aprenden fácilmente ritmos musicales,
¿verdad? En diferentes objetos, ellos andan tocando, haciendo música con su cuerpo, aprenden tienen un oído musical, a diferenciar las notas musicales y a sentir la música. Les encanta a algunos niños la música instrumental, la disfrutan tocar un piano, un violín, una guitarra. Entonces, todo esto es parte de la inteligencia musical. Los niños que les gusta cantar, que tienen la habilidad para cantar y una voz muy bonita, y nadie les enseñó, ¿verdad? Sino que a través de su oído musical van afinando también su voz. Entonces, todo ello es importante. Ahora viene la inteligencia naturalista. ¿A qué se refiere esta inteligencia? Son todas aquellas personas, niños, niñas, que les encanta estar en contacto con la naturaleza. Son personas que aman ir a escalar volcanes, ir a lagos, ir a ríos, ir a montañas, que ese contacto con la naturaleza es importante y fundamental para muchas personas. Entonces, le aman su medio ambiente, cuidan su medio ambiente, tienen esa capacidad para cuidar animalitos, las plantas, las hojas, todo ello. Hay niños y niñas que cuidan mucho todo ello. Además de eso, formulan preguntas, ¿verdad? Y de diferentes cosas que todo tiene que ver con la naturaleza, clasifican objetos según sus propiedades físicas, materiales. Los animales son bien importantes también para ese tipo de inteligencia, esa capacidad, habilidad que tenemos para cuidar, proteger a los animales, al medio ambiente, a las plantas, a las hojitas, a las flores. Aquellos niños y niñas que les encanta todo lo que tenga que ver con ciencias naturales o con experimentos también. Aparte de ello, son niños y niñas que les encanta ver cómo funcionan las cosas, la parte natural, las piedras, cómo se formaron las piedras, las rocas, las montañas, todo ello. Es importante para ese tipo de inteligencia. Tenemos también la inteligencia existencial. ¿A qué se refiere esta? En altas capacidades, los niños y las niñas se hacen mucho la pregunta: ¿qué hay después de la vida y la muerte? ¿Qué es la muerte? Preguntan muchas veces. ¿Qué es la muerte, mamá? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde está Dios? Entonces son todas esas preguntas, ¿verdad? Que se hacen los niños. Si hay alguien superior a los hombres, ¿quién es Dios? ¿A dónde está Dios? Hay niños que quieren colaborar para hacer un mundo mejor, sin guerra, llenos de amor y paz. Preguntan cómo nacemos, cómo crecemos, cómo se formó el bebé, cómo se formó él, cómo se forman los niños, los animales, las plantas. Se preocupan mucho por hablar del tema de muerte, ¿verdad? Por personas porque lastiman a otras, porque matan a otras. Aparte de ellos, son niños y niñas que les gusta mucho, tienen bastante empatía para apoyar a otras personas, aprecian la ayuda de los demás, preguntan si los científicos quienes se ocupan y gobiernan nuestro planeta, que por qué, si lo hacen bien o no lo hacen bien. Entonces, se hacen diferentes preguntas existenciales que nosotros como madres y padres no tenemos la respuesta, pero los niños y las niñas que tienen desarrollada esa inteligencia se hacen todas esas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué la muerte? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Entonces, todo esto, los niños con altas capacidades tienen muy desarrollada ese tipo de inteligencia también. Y otra inteligencia que también es importante es la inteligencia emocional. ¿A qué se refiere esta? Es esa capacidad o ese equilibrio de conexión entre la razón y los sentimientos, que les diré que cuesta mucho, cuesta bastante. Ese tipo de inteligencia emocional, no todas las personas lo tenemos desarrollado, pero hay personas que sí razonan, ¿verdad? En congruencia con sus sentimientos o viceversa. Entonces, hay algunos tipos de inteligencia que los tenemos más desarrollados según nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestro contexto en el que hemos desarrollado, y otras no, ¿verdad? Entonces, pero existen, son reales, y en los niños y niñas con altas capacidades vemos más desarrolladas, más potencializadas en ellos unas inteligencias más que en otras. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
sobre los tipos de inteligencia. Todo bien, Lick, gracias. Vale, perfecto. Todo espectacular. Tu charla me gustó. Sobre todo hablando de la inteligencia, hay muchas variaciones. Yo creo que todo se basa en el aprendizaje, en ver, y cada cual, como antes quería decir, sobre la innatez, que nacemos como si fuese un don, el don de succionar. Eso ya Exacto. nacemos con ello, pero por lo demás me parece una charla muy interesante. Perfecto. Y esto sigue, porque eso de las inteligencias múltiples, ahorita hay reconocidas 8, 9, y así vamos a ir, porque cada vez, cada aprendizaje, cada experiencia, con todo esto que está pasando en nuestros mundos, en nuestras sociedades, vamos a ir desarrollando mucho más inteligencias, ¿verdad? Entonces, adelante, hay que potencializar a nuestros niños y niñas y nosotros reconocer también qué tipo de inteligencias tenemos más desarrolladas, cuáles nos falta desarrollar y lograrlas. Así que feliz, muy agradecida de estar con ustedes compartiendo esto. Muchas gracias por todo. Verónica realmente nos deja bien claro lo de las inteligencias múltiples y también pues qué importante la importancia de poderlas identificar para poderlas también potenciar, ¿no? No es solamente la tengo y ahora la descubro y pues ¿qué hago con esto? Realmente cuando yo pienso en inteligencia yo considero y analizo que la inteligencia es algo resiliente. La inteligencia pues se nace porque hay contenido genético, factores biológicos que no podemos nosotros dejar atrás. Se hace porque pues lo aprendemos, nos estimulan y se rehace porque pues el entorno también nos ayuda muchísimo, lo social. Hablaba Evelyn también la importancia del entorno, ¿no? Para poder potenciar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de poder aprender y de poder utilizar lo que aprendo, porque también se trata de eso. Hoy vamos a hablar sobre la evaluación psicopedagógica y quisiera poderles compartir algo, Evelyn, pero no me permite compartir, fíjese, mi presentación. Ahora puede. No, dice que no, que usted no me deja. Ya, ahorita le doy paso. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, fíjense que, bueno, para hablar de la evaluación psicopedagógica, es una evaluación completa la que se hace. Primero, pues, la evaluación a nivel intelectual, donde identificamos el coeficiente intelectual del niño y de la niña con diferentes tests que se pueden aplicar. El más común, el que está estandarizado y que podemos utilizar aquí en El Salvador es el WISC, que es con el que trabajamos con niños de 6 años a 17. Y también está el WIPSI, que es para trabajar con niños de menor edad hasta los 6 años, y también se puede utilizar la prueba Battelle, que es una evaluación completa del desarrollo. Fíjense que pues hacer la evaluación psicopedagógica es algo súper importante. Yo cuando llegan los pacientes a la clínica siempre les pregunto el para qué, cuál es el objetivo de esta evaluación, y ya luego les respondo que es necesario pues proponernos un objetivo para poder realizar esta psicoevaluación, porque no es solamente de que, ok, ahora lo descubro, el niño tiene un CI de 130, pero ajá, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo potencio? ¿Qué hago con eso que pude identificar en el niño? También pues es necesario realizar una evaluación a nivel emocional, identificando el entorno familiar, cómo ha sido el entorno familiar de este niño y niña, cómo es actualmente, porque es súper importante conocer y tener una anamnesis, se le llama en psicología, no todo es historia clínica del niño, desde cómo fue el momento de su nacimiento hasta lo largo de su desarrollo evolutivo a nivel motor, a nivel social, a nivel emocional, su forma de responder ante las situaciones. Es súper importante tener ese conocimiento de lo que está pasando a nivel familiar. También a nivel social es bien importante porque sabemos que
que son niños y niñas que pueden tener ciertos rasgos de comportamiento social, donde también yo puedo identificar qué es lo que está pasando. Y a nivel educativo también, pues porque como nos lo decía Evelyn, no necesariamente tienen que ser niños brillantes académicamente, puede ser niños que sean alumnos promedio a nivel de calificaciones, porque sabemos pues que una calificación no nos da la inteligencia. De hecho, ni siquiera debería de existir la calificación ya, pero aún existe. Pero sí es necesario conocer cómo es el desarrollo educativo en este niño y en esta niña, cómo se comporta dentro del salón de clases, si participa o si solamente deja de participar porque no le interesa o porque no quiere darse a conocer o porque quizás mucho se habla en su casa que es inteligente y ya está cansado de eso y no quiere darse a conocer qué es lo que está pasando. Y también vamos a reconocer pues cuál es el área a potenciar, cuál es el tipo de inteligencia con el que el niño se caracteriza. Vamos a hacer una evaluación sobre las inteligencias múltiples, porque eso es lo que vamos a potenciar. Fíjense que a veces llegan a la clínica y muchos papás dicen, no, es que este niño es súper bueno a nivel lingüístico, es un niño que se expresa, y niña que se expresa súper bien, habla súper bien, tiene una gran capacidad. Pero a nivel matemática, no, mire, es que malísimo. Entonces lo tengo en clases de refuerzo de mate de lunes a sábado para que aprenda, porque tiene que nivelarse académicamente. Y realmente no, si el niño es súper bueno, con una gran habilidad lingüística, potenciemos la habilidad lingüística, que sea pero experto, que aprenda, que vaya a medida de prueba y error y que crezca en esta área. Entonces, no es que tengo que reforzar para lo que el niño no es un área en ventaja, sino que tengo que fortalecer el área en ventaja, el área de su interés, que a él le guste eso, ¿sí? Es súper importante reconocer eso también. Fíjense que, bueno, es importante que ustedes ven aquí una línea, ¿no? Entonces, a nivel educativo, pues, queremos tanto en El Salvador como en cualquier país que los niños estén dentro de esta línea. Tanto el niño que se baja porque tiene o un CI bajo o dificultades para aprender, entonces esto ya genera un conflicto si baja. Pero si sube porque hay un CI alto, porque aprende súper rápido, porque es muy habilidoso, también genera un problema a nivel educativo. Pues entonces es súper importante poder identificar esto. Ahora, la importancia de esto es de poder hacer esta evaluación psicopedagógica, es proponernos ese objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? ¿A dónde quiero llegar yo con esto? ¿Para qué quiero yo detectar si hay altas capacidades o no? Porque, bueno, llegan muchos padres de familia a la clínica, evaluamos si sale con altas capacidades, pero ¿ahora qué pasa? ¿Qué hago ahora entonces? ¿Qué hago? ¿Sigo las recomendaciones? ¿Lo incluyo en las actividades que se están haciendo en la universidad? ¿Trato de buscar que el niño de verdad tenga retos o me quedo como estoy? Porque pues, para muchos papás, con el solo hecho de saber que sí, que tiene estas capacidades, que tiene un CI súper alto, ahí nos quedamos y dejemos de contar, ya estuvo. Con eso ya me voy satisfecho. No, realmente sí lo identifico. Entonces ahora tengo que seguir con las recomendaciones porque tengo que continuar dándoles retos educativos a estas niñas, porque si no, entonces se nos frustra. No necesariamente el niño más inteligente o el niño con más CI alto es el que va a triunfar en la vida, sino que es necesario potenciarlo y darle un reto, que él quiera seguir investigando, que quiera seguir conociendo, que quiera seguirse haciendo especialista en esa área de su interés. Y bueno, esto me lleva a que para poder hacer esto, esta evaluación completa, estas recomendaciones que se da en los niños, es para poder trabajar en sus habilidades para la vida. Y pues estas habilidades para la vida, según las propuestas por la Organización Mundial para la Salud, son 10, que se dividen en sociales, que es la comunicación asertiva, que los niños sean empáticos con los demás niños, trabajar sus relaciones interpersonales, porque se identifica que eso un área de oportunidad de trabajo con esos niños que realmente cuando me llegan a la clínica, quizás de todos los niños con altas capacidades, tal vez 2 no han tenido mucha necesidad para trabajar en sus relaciones interpersonales, pero cuando hacemos una evaluación más allá, vemos que sí, porque están dejando ellos de mostrar y de demostrar su capacidad para sentirse igual que los demás, porque no se quieren sentir como en mucha ventaja en comparación con los demás a nivel académico. A nivel cognitivo, fíjense que solamente pensamos, un CI alto.
cognitivo, inteligencia ya estuvo. No, va más allá, va más allá, va más de la capacidad de tomar decisiones, tener un pensamiento creativo, como esto les puede ayudar para poder tener nuevas formas para resolver, nuevas formas para investigar, que estén ahí atentos a querer hacer mejor las cosas, con más curiosidad, tener pensamiento crítico, que sabemos que eso es algo que esos niños y niñas no tienen, el pensamiento crítico, le están buscando el por qué y el para qué a cada cosa, y pues yo tengo que estar así con el celular abajo para investigar a veces cuando me preguntan cosas, porque yo no sé a veces muchas de las cosas que me preguntan, y hay que responder, porque si tenemos que responder, no solamente el, ay, no sé, ay, yo no sé, no sé, ¿qué voy a saber yo? A veces respondemos de esa forma y los niños pues dejan de preguntar y pierden el interés. Es importante también que trabajar con niños y niñas su autoconocimiento a nivel emocional, la capacidad de la solución de problemas y conflictos, el manejo de emociones, que pues la OMS lo dice así, pero realmente es la gestión de las emociones, que identifiquen qué es lo que están sintiendo. Estoy sintiendo enojo, ira o felicidad. ¿Qué emoción estoy sintiendo ahora? Ya que la reconozco, le pongo el nombre, la gestiono, pasa de esa forma por mi cuerpo y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono ante esa emoción? ¿Cómo la utilizo? Y pues también el manejo de tensiones y estrés, que es súper importante. Y bueno, parte de esta evaluación también es súper importante trabajarlo, esta verdadera educación para la vida, desde el aprender a ser, enseñarle a estos niños y niñas a que se reconozcan, a que vean hacia adentro, el aprender a aprender, que ellos aprendan también a aprender nuevas cosas, porque no es solamente de que, bueno, ya puedo y así me quedo, sino que seguir aprendiendo y aprender a hacer. ¿Qué hago con esto que aprendo? ¿Cómo lo utilizo? No solamente se me queda ahí guardado y lo leo y lo apunto y se queda ahí, sino que aprender a hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo utilizo? Y aprender a convivir con ello, que es lo más importante. Entonces, realmente esto es la importancia de la evaluación psicopedagógica, que no es solo para identificar y ay, qué bonito, qué feliz que mi hijo o mi hija tiene altas capacidades, sino que, pues, ¿qué hago ahora con esto? ¿Cómo sigo las recomendaciones que se dan? Si lo incluyo en clubs, si empieza a hacer, si es a nivel kinestésico, pues que empiece a hacer esa actividad que a él le gusta, porque ya sabemos que Albert Einstein no es más inteligente que Messi, pues cada uno tiene su alta capacidad y su genialidad dependiendo su área. Entonces, si esto prácticamente es la importancia, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy interesante, ¿eh? Yo pienso que la capacidad psicopedagógica, perdón por la expresión, se basa sobre todo, aparte del aprendizaje, en el ámbito social y sobre todo en el ámbito familiar, dependiendo de las circunstancias de cada persona. Sobre todo cuando se trata de inteligencia, no vamos a poner que todos van a llegar a ser como anteriormente expresaste, a hacer algo en la vida. Puede ser que el menos inteligente llegue a hacer algo en la vida, o sea, superar al más inteligente. Pero yo pienso que se basa más que nada en el ámbito social, emocional y sobre todo el pensamiento negativo que pueda tener cada persona según las circunstancias también puede influir en el aprendizaje y en la forma de lo que quiere y de lo que no quiere en la vida. Obviamente me parece muy interesante su charla. Sí, recordemos que el primer factor de socialización inicia en nuestra familia, en nuestra casa. Ahí es la base para todo, para la educación, para los principios, para los valores, y eso es la base fundamental como el cimiento de todo nuestro proceso que viene más adelante. Entonces es importante que tengamos esa habilidad como madres, como padres, para desde casa, desde los niños chiquitos, detectar, ¿verdad?, las diferentes comportamientos, características y todos nuestros niños y niñas que se relacionan con las altas capacidades, porque ya en la escuela
los profesores, las docentes, los docentes no están preparados ni listos para detectar, para reconocer a estos niños, ¿verdad? Entonces ahí es que se pierden todos estos potenciales, se desmotivan y se diluyen en la vida y se van para otras áreas. Entonces es importante por este tema de altas capacidades para que desde la casa, desde chiquititos, empecemos a potenciar y a darle un seguimiento oportuno e idóneo para que desarrollen sus diferentes potencialidades. Y qué bueno que lo menciona Verónica, porque regularmente a la clínica, pues lo que llegan son papás y mamás preocupadas porque el profe dijo, no, es que este niño tiene necesidad de atención e hiperactividad, o es que este niño tiene características de poder tener trastorno del espectro autista, o puede, bueno, ya no existe el Asperger, pero autismo grado 1, entonces sí, se llegan mucho con falsos diagnósticos, porque los profesores se toman el atrevimiento de diagnosticar con algún tipo de problema neurológico a los niños y niñas, cuando realmente no es eso. Antes que iniciara esto de la pandemia, yo tenía un niño de un colegio muy fuerte aquí en El Salvador, y la mamá estaba de verdad devastada porque ya no sabía qué hacer, que tenía un niño problema, que era un niño que de verdad que ya no se lo querían en ese colegio y que ya habían dado por muchos, y que este niño tiene un problema de conducta y que lo voy a llevar al psiquiatra y que tiene que medicármelo y de todo. Y realmente yo desde que lo vi la primera vez le dije, no, su hijo no tiene nada de eso. Y es que usted no sabe, que usted no ha ido, es que no, usted no, y sabe. Entonces fui al colegio, hablé con las maestras y en efecto había un problema conductual muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque era un niño incomprendido, un niño que ni siquiera socialmente, porque no le gustan los juegos, solo le aburre estar en el recreo con sus compañeros porque no es eso lo que él quiere. Él lo que se muere es que lleguen las vacaciones porque quiere estudiar, porque quiere investigar, porque si no, entonces no tiene tiempo para investigar. Entonces, es importante reconocer también esos falsos diagnósticos que los profes se atreven a poner muchas veces, y estas etiquetas que dañan también emocionalmente a los niños, porque si hablan con él es un niño problema, él es un niño inquieto, y llega y me dice, pues sí, es que así como soy yo, ¿y cómo sos tú? Un niño problema. Entonces, imagínense emocionalmente la autoestima de ese niño cuando realmente lo que hay es altas capacidades. De hecho, la mamá le entregué los resultados y seguía incrédula, y sigue incrédula, por eso es que no están en la fundación esos resultados, porque hay mucha desinformación, tanto de parte de los padres y madres de familia como de los colegios. Exacto, y es lo que pasa, que las maestras son psicólogas, doctoras y de todo, ¿verdad? Entonces catalogan y estigmatizan a los niños que es hiperactivo, que tiene aquí, que tiene allá, y no necesariamente son niños con altas capacidades, incomprendidos, como ustedes dicen, que están aburridos de hacer lo que los demás hacen, ellos están mucho más avanzados. Entonces es ahí el trabajo integral con mamá, papá, un apoyo terapéutico, fundaciones, grupos, todo ello para trabajar con niños con altas capacidades, ¿verdad? Perfecto. Aquí les hemos compartido ya los resultados de la participación que ustedes han tenido. Felicidades a Ambriel, no sé si todavía está aquí en el grupo, pero es la que estuvo más participando en nuestras preguntas. Si ya quizás por la cuestión del tiempo, sabemos que ha estado súper interesante. Estas charlas nosotros las venimos programando. Recuerde que somos una fundación que tratamos de visibilizar este tema de las altas capacidades con el objetivo de comprender a estos niños y no simplemente de etiquetarlos como ya habíamos mencionado anteriormente, sino que de trabajar bien y de identificarlos para poder potenciar sus capacidades que igual que otro niño, ¿verdad? Merecen ser atendidas. Así es que les agradecemos mucho su participación. Si ustedes quieren apoyarnos también, tenemos nuestra aula virtual en donde tenemos foros, donde trabajamos diferentes preguntas o inquietudes que ustedes tengan. También hay un material en el aula virtual donde nosotros
colocamos un protocolo de detección que ustedes prácticamente lo pueden descargar de ahí y pueden chequear las características de su hijo y ver si realmente detectar altas capacidades o inteligencias múltiples, ¿verdad? Esto prácticamente lo venimos promoviendo nosotros, ustedes lo pueden adquirir por un valor de $10. Ahí les voy a colocar yo el enlace para que puedan ver también las charlas anteriores. Lo voy a colocar aquí en el chat para que ustedes puedan ingresar y puedan ver nuestros videos anteriores. Entonces, agradecemos mucho. Gracias, Verónica, por tu ayuda. Sé que podemos seguir platicando acá, pero ya por el tiempo, pues vamos a llegar hasta acá. Gracias, Catherine, por su ayuda también, porque es súper importante que se identifique, ¿verdad? Y se hable con un profesional sobre las características de los niños y especialmente si están en una situación de riesgo en el colegio, en la institución educativa y están presentando diferentes dificultades, es mejor primero potenciar las capacidades, ¿verdad? Si el niño es muy movido, llevarlo a algún deporte y todo eso. Si ya vemos que realmente ya está afectando su vida, ya sea en el colegio o en la casa, es necesario buscar siempre la ayuda de un profesional. Quizás aquí nos despedimos y estamos completamente dispuestos. Cualquier cosa que ustedes tengan preguntas también la pueden hacer a través de nuestros canales en las redes sociales y si no en nuestro correo de Altas Capacidades El Salvador.